Bueno, pues resulta que el otro día estábamos con unos amigos comentando temas de profecías cumplidas y todo esto, cosas muy divertidas. Lógicamente nosotros las analizamos desde un punto de vista neutral, sin caer en creencias o libros sagrados, pero bueno, al fin y al cabo se llega siempre a las mismas conclusiones. Y entonces se me ocurrió grabarlo. Y digo, a lo mejor a alguien le gustaría escuchar estas tonterías que decimos y lo he grabado. Entonces le he puesto de título Diálogos iconoclastas. Es una palabra que se usa poco, pero no tenéis que mirar la primera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que son unas sectas que se dedicaba a romper las imágenes de las iglesias y tal. La que he usado se refiere a la segunda acepción, que dice que un iconoclasta es el que niega y rechaza la autoridad de maestros, normas y modelos. O sea, no sale mi foto de milagro ahí en el diccionario. Y bueno, bien, pues os dejo con la charla y que aproveche. El que no le guste puede cerrar cuando quiera el vídeo, no hay problema. Mac, tú lo sabes mejor que lo tienes en físico el libro. ¿Quién ha escrito este libro? Son revelaciones, supuestas revelaciones de la Virgen y de Jesús que allá por el año 2000, creo que es 2000, final del 2010, 11, sí. 12, 13, hasta el 15, van casi a una revelación diaria o cada 2 días y que, bueno, pues hasta ahí todo sería divertido, pero lo que hace apasionante es que hemos comprobado, ¿no? Hemos comprobado, Mac, que el libro realmente es de esa fecha, o lo que publican es de esa fecha, y claro, empiezan a contar cosas que han ocurrido después, ¿no? Entonces, es un libro de 1.500 páginas, que yo por lo menos llevo 500 analizadas y bueno, yo puedo contar un poco lo que... Podemos comentar un poco lo que hemos ido encontrando. Yo de ahí deduzco básicamente una cosa, es decir, para mí eso está claro. Es decir, partiendo del dato de que el libro realmente está escrito en esa fecha, por lo menos está publicado, es decir, que a no ser que alguien se haya tomado la molestia de publicarlo después, falsificar todas las entradas en internet que datan de 2010, emitir un libro y corregirle el copyright y bueno, no sé, es demasiado trabajo, ¿no? Para después no publicitarlo, porque el trabajo eso se puede hacer, pero claro, con una intención clara, es decir, la intención clara es que saldrían las noticias, o sea, hubiesen hecho una operación de envergadura para después publicarlo en todos los sitios oficiales, ¿no? Como eso no lo han hecho y eso está ahí, vamos a decir, dormido, pues yo parto de la base, y yo tengo el libro físico y lo compruebo, en fin, es decir, salvo que mi libro sea falso, cosa que ya digo que dudo, pues ese libro, si partes del dato de que realmente está publicado en esa fecha recogiendo mensajes, estamos hablando de 2016, recogiendo mensajes, los que recoge, que tienen fechas de entrada en internet, se citan desde 2010, pues entonces eso, de ahí puedes deducir una cosa sin lugar a dudas, y es que quien lo escribió sabía lo que iba a pasar. Eso está claro. Eso ahora, es. Claro, ¿fue una revelación, fue una profecía, se le pareció a la Virgen o lo había hecho él, es decir, o tenía acceso a la agenda? Pues puede ser todas las cosas, pero lo que está claro es que quien lo escribió sabía lo que iba a pasar. Eso está claro. Sí. Bueno, vamos a decir cómo se llama el libro y dar más datos. El libro se llama, en castellano traducido, es El Gran Aviso. La web donde se puede encontrar es
jesushabla, con H, jesushabla.org. www.jesushabla.org. Y aparte de esta web, yo he visto que tienen página en Facebook, que un poco te confirma las fechas que son muy anteriores a, por ejemplo, la pandemia, muy anteriores. Y lo que ves es que prácticamente muy poquita gente ha entrado en la página web en esta página web y en el Facebook igual. O sea, es como un aviso que han dejado ahí, pero que no le han dado bomba para decir, yo te he avisado y si tú no lo has visto, pues sí, ahí está, ¿no? Muy parecido a mi libro verde, que es un aviso para el que quiera salvar la vida, pero que casi nadie lo lee. Pero bueno, no pueden decir que no estaba ahí si lo hubieran querido leer. Claro. Pues esto es 3/4 de lo mismo. Entonces, bueno, ya es muy farragoso, porque son 1500 páginas. Yo he avanzado 500, como os he comentado antes, y de esas 500 páginas que he avanzado, pues hay que hacer un esfuerzo muy grande porque los mensajes están entre alabanzas a la Virgen, a Jesucristo, Dios es bendito, madre mía, qué buenos somos todos, y hijo mío, no te preocupes y demás, ¿no? Entonces es bastante tedioso, pero bueno, van saliendo mensajes que no están, van saliendo datos, ahora comentaremos algunos que no están ni mucho menos ordenados en el tiempo, que tampoco hay veces que son alusiones más directas o más indirectas, pero el trasfondo es claro, el trasfondo yo lo veo claro. Esto es, como comentaba Mac, esto es de alguien que lo sabe o que de alguna forma sabe lo que va a pasar. Sí, además lo sabe bien, es decir, que lo sabe porque hay, verás, bajo mi punto de vista, yo uso, digamos que dos técnicas paralelamente, ¿no? Una es que, es decir, todo lo que son divagaciones, o sea, digamos, todo lo que es prestidigitación de salón, es decir, yo veo que a ti te va a pasar una gran desgracia porque alguien de tu familia te va a poner, bueno, pues eso le pasa a todo el mundo, entonces eso no es ningún acierto, ¿no? Quiero decir, si quitas las cosas y te vas a lo concreto y directo, pues ahí, por ejemplo, tienes el tema de... No puede ser más obvio, ni más claro, ni más exacto. Es decir, eso es... O sea, no lo pueden decir más claro, ni con menos palabras. Eso no es una alusión, es una declaración directa de lo que iba a pasar. Y eso que ellos decían que iba a pasar, ha pasado punto por punto. O sea, ahí no hay que hacer ninguna interpretación, solo hay que saber leer, ¿no? Y, mira, vamos... Pues, termina, perdón. No, eso es una técnica que sirve para desbrozar lo que es basura de lo que es información, ¿no? Es decir, ceñirte a lo que es concreto. Cuanto más concreto, mejor. Y ahí eso, bajo mi punto de vista, supera todas las expectativas porque ya no puede ser más concreto. Es decir, eso es literal y exacto, ¿no? Y después hay otra cuestión que ahí ya es más genérica, que tiene que ver con el libro que os he pasado hace un ratito, ¿no? Y es que, claro, es decir, hay otra cuestión que se usa también para discernir entre ese tipo de historias, es que si alguien te cuenta algo, sea lo que sea, por muy absurdo que sea, y después otro que no conoce al primero te cuenta lo mismo, o lo mismo dicho con otras palabras, y después otro que es de otro país cuenta lo mismo y no conoce a ninguno de los dos y usa las mismas palabras, pues entonces eso tiene un grado de certidumbre importante, ¿no? Porque es muy poco probable que eso sea un engaño orquestado. Es decir, eso seguro que no es un engaño orquestado, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay. Entonces, el tema es muy directo, pero hay otros temas, por ejemplo, el tema de la guerra, el tema de la invasión, en fin, hay otro tipo de temas que están más en el ámbito geopolítico que otra gente en otros momentos del tiempo ha dicho exactamente igual.
Mira, vamos a entrar. JB, estás muy callado, ¿eh? No, yo me gusta escuchar. Tengo pocas oportunidades de escuchar cosas interesantes en mi vida y las aprovecho. No quiero... No te has leído ni 2 hojas del libro. Hombre, claro, porque es vago. Yo me he leído tu resumen de medio folio. Igual te agradezco que no pasara de medio folio. Eso... que te debo enorme y ya. Y con eso estoy bien. Bueno, vamos. A ver, la primera sensación que tengo yo al empezar a leer el libro es que está escrito por los de arriba, por los amos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el típico va a pasar esto, pero no te preocupes que si, en este caso, enfocado a Dios y demás, si crees en Dios y tal, no te preocupes que tú te vas a salvar y que ya estamos en ello, no te pongas nervioso ni montes follones, ni hagas manifestaciones, ni vayas a matar a nadie. Estate tranquilo en tu casa que ya lo tenemos controlado, ¿no? Es un poco, te digo lo que va a pasar, pero te digo al mismo tiempo que estés tranquilo, que no te rebeles ni nada, que ya nos vamos a ocupar. ¿No te da esa sensación, Mac? No, yo, o sea, entiendo lo que dices perfectamente. Eso es una técnica de ingeniería social muy fácil. Eso es lo que usan, por ejemplo, se ha usado en los últimos tiempos a puntapala, por ejemplo, con Greenpeace. Si tú no te preocupes de la deforestación del Amazonas porque ya está Greenpeace preocupándose. Y entonces la gente, claro, cuando ya hay alguien que está haciendo algo, dice, bueno, pues ya que lo haga el otro, ¿no? Y te quita una responsabilidad de encima. Es decir, entiendo eso. También que eso cuadraría con una parte. Pero yo no lo veo así, porque, a ver, un dato que no se nos escape, que ya hemos comentado, es que eso no se ha divulgado. Quiero decir, no tiene una divulgación masiva. Como no tiene una divulgación masiva, y si lo hubiese hecho, vamos a decir, los que mandan, sí que hubiesen hecho una operación de ingeniería social donde la hubiesen hecho para divulgarla, obviamente, no para meterla en un cajón, ¿no? Sí, hubiera salido entonces, como eso, en la tele, seguro. Exacto. Como eso no ha ocurrido, pues quiere decir que los tiros, en principio, no parece que vayan por ahí. Otra cosa diferente es que lo tengan en la recámara y a lo mejor, si es una operación suya, pues la saquen cuando ellos crean. Pero ya, yo creo que ya ha pasado bastante tiempo como para que, es decir, ya han perdido las oportunidades, ¿no? Y además, la información que hay, concretamente la específica y concreta de la... bueno, digo porque es lo más... Claro, eso a ellos no les interesa, pues no te van a decir, no, te vamos a... que es para matarte, que es lo que dice el libro. Y no tomen porque no tomen esa vacunación, no acepten esa vacunación, porque es un veneno que les matará. Bueno, pues eso no, estos no lo hubiesen dicho. Entonces yo no creo que los tiros vayan por ahí. No, pero piensa que ya te digo, cuánta gente ha llegado a ver la página de esta gente o entrar en la web o descargarse esto. Muy poca. Estamos hablando a lo mejor de menos de 100 personas. Pero esas 100 personas, hombre, pues a lo mejor somos los chalaos que queremos ver, que nos preocupamos de ver qué es lo que está pasando y investigas un poco más. Y llegas ahí y te paras. A lo mejor quieren eso. O sea, no... yo, bueno, hombre, no, yo tampoco puede ser. Algo así porque los amos son muy listos y saben que los 4 que tenemos el cerebro mal lavado no nos paramos ante nada. Y menos ante una cosa potencialmente muy divertida. Es al contrario. Exacto. No peligrosa, no divertida. Claro. Ahí está, bueno. madre. Yo creo que es, a mí el tema paranormal, ya os he dicho alguna vez que siempre me ha gustado, en fin, y tengo, o sea, para mí eso es un dato. Eso el otro día lo comentamos también, y yo le decía a uno de vosotros dos que, me parece que a Jota, que si tú no puedes entender un cuerpo humano si no sabes que existe el sistema nervioso. Y cuando alguien intenta decirte, si tú dices, hombre, pero es que aquí resulta que hay unos fluidos eléctricos, unas señales que pasan por... Y te dicen, no, tío, aquí lo único que hay es química pura, química y biología, pero de electricidad nada.
Claro, si tú descartas esa parte del cuerpo humano, es imposible que lo entiendas, ¿no? Entonces, yo ahí procuro tener la mente siempre un poco abierta, porque de la inmensidad de cosas que desconocemos, pues una de ellas es el mundo paranormal, es decir, todo lo que está asociado a ese tipo de fenómenos, ¿no? Y claro, ese tipo de fenómenos, precisamente por el argumento que comentaba antes, que cuando, si alguien dice, alguien que lleva un cucurucho de estos con estrellas, y una túnica de brujo, te dicen, oh, porque yo he visto tal. Bueno, pues eso yo me lo paso por el forro directamente. Pero claro, cuando hay gente que habla, bueno, yo leí a Raymond R. Moody con Vida después de la vida, pues cuando tenía 16 años, es decir, o 15, yo que sé, hace muchísimo tiempo, ¿no? Y desde entonces, pues vas tocando ese tema que yo no lo he perdido nunca y cada vez es más redondo, porque tienes más información, la información es coherente y cuando una teoría cumple que es coherente consigo misma, pues entonces eso tiene visos de realidad, ¿no? Si ya es absurda, entonces no. Pero a mí desde entonces, pues eso, desde que me interesó el tema, todo lo que he visto, tampoco todo, pero todo lo que he visto y he integrado, cuadra. Entonces, Ya. que existe otro mundo, por llamarle de forma genérica, eso para mí es evidente. O sea, yo ahí no tengo ninguna duda porque tengo un montón de ejemplos que me pasan, algunos en primera mano y otros que son de ese estilo. Es decir, cuando un chino te habla del túnel de después de la vida y un australiano te habla del túnel después de la vida y te cuentan lo mismo y evidentemente no se conocen y son dos culturas distintas, dos edades diferentes, dos personas con dos ideologías diferentes y tal, uno hombre y otro mujer y otro no sabemos qué, pues al final dices, coño, pues el túnel tiene sentido. Por ejemplo, ¿no? Y cuando eso lo metes dentro, por ejemplo, de este libro, pues entonces ya no te extraña que haya ciertos influjos que de una u otra forma, en la que yo no voy a entrar como, no sé si son iluminados, no sé si tienen contacto con algún tipo de ser extraterrestre o extradimensional, o son ángeles, eso ya hasta cierto punto me da igual, ¿no? Pero el caso es que eso existe, entonces, para mí, ¿eh? Entonces, el tema de este libro podía ser directamente que alguien se lo ha cantado. Es decir, casos así hay a punta pala, desde o sea, bueno, hay un montón de contactados, videntes, iluminados, famosos, que, bueno, Parravicini, por ejemplo, que también lo he citado ahí, pues Parravicini tiene sus famosas psicografías, bueno, eso es para verlo, ¿no? Es decir, Sí. y no, eso no tiene ninguna duda. Y el que ve la psicografía, por ejemplo, de las Torres Gemelas, pues está viendo las Torres Gemelas. Está claro. Claro. Bueno, Entonces, ¿esto puede ser de ese estilo? Pues casi seguro que sí. Vamos a contar un poco lo que en estas primeras 500 páginas, si os parece, un poco por encima lo que se vislumbra, ¿no? Lo primero, en las primeras páginas se habla, lo que hablan y lo repiten varias veces, hablan de un gran evento, que le llaman el Gran Aviso. Sí. Que todo el mundo, toda persona de este mundo mayor de 7 años va a experimentar. Mayor de 7 años. O sea, que tengan de 8 para arriba, entiendo. ¿Vale? Ya era hora, Esto ya era hora, que llevo tiempo esperando, ¿eh? Entonces, sí, déjame... esto, claro, tú dices, a ver, estamos siempre hablando del 2030, ¿no? Y tiene que tener 8 años. Pues 8 menos 2030, 2022. No sé, ¿cuándo empezaron Sí, sí, a los ya. bebés? Los nacidos esos ya están todos envenenados. ¿No? Entonces, bueno, esto así Sí, sin más, Los pues que tengan 8 años en el 2030 ya serán ya, pues eso, zombies. y un poco modificados. ese gran aviso, yo lo que entiendo es que dice que, bueno, imaginaos que el mismísimo Dios nos habla a todos en nuestras cabezas. Es un poco lo que yo saco, ¿no? Sí. Joder, hostias. Si es verdad, pues bueno, pues hablaremos con Dios, pero si es mentira, será el mayor engaño de la historia. O sea, Sí, que pero déjame tú que haga un tengas inciso. algo dentro que no sabes que lo tienes y que te haga de altavoz, ¿no? Y que por dentro oigas a alguien hablándote en tu idioma o en otro, pues
Debe ser, vamos, muy fuerte, ¿no? Muy, Quizá muy interesante, muy interesante. Sí, muy interesante. Quizás estas revelaciones de que me habla la Virgen y tal, oye, a lo mejor también lo hacen así, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, sí. Mira, sí. No, déjame que te diga una cosa solo. Fíjate, hay lo del gran aviso, que es precisamente el título del libro, como tú decías. Eso, la primera noción que yo tuve del gran aviso, de oír hablar de esa historia, fue con las apariciones de Garabandal. Las apariciones de Garabandal son unas apariciones que están documentadísimas, es decir, hay abundante información, incluso hay hasta filmaciones. Vive todavía, me parece que de las tres, creo que eran tres, no sé si eran 3 o 4 niñas las protagonistas de las apariciones, y viven como mínimo 2. Y bueno, total, que eso fueron unas apariciones que se produjeron en España, en Garabandal, allí por cerca de Santander, en un pueblecito perdido de allá de hacer puñetas, a 3 niñas que eran prácticamente analfabetas, es decir, eran 3 niñas de aldea que vivían en el monte y que eran pues o sea, quiero decir, el mínimo de cultura, y estamos hablando encima de 1900, no sé exactamente qué años son, porque duraron bastante, pero son de la década de los 60, de 1960, ¿no? Y bueno, y ahí el mensaje, si hubiese que compendiarlo de alguna forma, esta gente habla de 3 eventos que le llaman el aviso, el milagro y el castigo. Bueno, Correcto. le dicen el aviso, es decir, que no es que sea otra cosa, ¿no? ¿Y de qué hablan? Pues justo, literalmente, de lo que dice el libro este. Claro, como este es posterior, lo hubiese podido copiar de allí fácilmente, ¿no? Sí, pero mira, decir que vamos a dar más detalles del gran aviso, porque es que hay detalles, Dice, 2 cometas colisionarán, o sea, habrá una colisión de 2 cometas en el cielo, o sea, como que va a llamar mucho la atención, ¿eh? Y luego aparecerá una cruz en el cielo rojo. El cielo se pondrá rojo y aparecerá una cruz. Claro, todo esto, hoy en día hablar de esto y dices, bueno, pues ya está aquí el Blue Beam o van a hacer una película y nos van a decir qué ha pasado, ¿no? Porque es muy de película esto de que dos cometas van a colisionar, no va a pasar nada a la Tierra, pero vas a ver cómo colisiona, se pone todo el cielo rojo, ¿no? Sí, pero fíjate, si vuelves otra vez a Garabandal, por ejemplo, en esa época no había tecnología prácticamente. Y entonces de allí de Blue Beam ni eso no se sabía nada. Y si te vas incluso más atrás, en el Apocalipsis, habla de habrá señales en los cielos y en la tierra, es decir, en el firmamento, ¿no? Te habla de señales en las estrellas. Y estás hablando de algo que se escribió, aunque no nos metamos con quién lo escribió, que eso ya está. Es decir, a mí eso me da igual. O sea, yo ya parto de la base de que yo de católico no tengo nada. Es decir, a mí la Iglesia Católica para mí es una organización criminal, así de claro te lo digo, ¿no? O sea, quiero decir que yo con ellos no comulgo, y nunca, mejor dicho. Pero bueno, o sea, que no sé si la Biblia la escribió alguien en el siglo IX o fue realmente. Eso me da igual. Pero el caso es que ahí está escrito. Y eso es indudable, es decir, lo de las señales en el cielo y las estrellas, eso está escrito. O sea, hace más de 1000 años con toda seguridad. Tú con fíjate lo cual, que... Sí, termina. Tampoco se sabía nada del Blue Beam, ¿no? Entonces quiero decir que si hoy hubiese que hacer algún evento cósmico, ¿se podría hacer tecnológicamente? Pues seguramente sí. Ahora, y si alguien lo vio y a lo mejor está hablando de algo que... O sea, quiero decir, viéndolo desde otra dimensión donde todo esto sea como presente, es decir, pues podría decir, bueno, pues vamos a hacerles una putada que sea un evento en las estrellas y tal, pero vamos a hacerlo con Blue Beam. Bueno, pues puede ser. Pero no dejaría de ser la misma... O sea, es igual de fascinante, ¿no? Sí, no, que a ver, y luego puede ser perfectamente que te lo pongan por televisión, algo grabado, y al mismo tiempo te esté llegando ese mensaje interno de Dios o el supuesto Dios que te dice, ¿no? Que claro, en ese momento, si no has oído lo que estamos hablando,
cualquier persona se caga encima, vamos. Tú imagínate, estás viendo en directo, tal, y alguien te está hablando dentro de la cabeza, bueno, pues alabado sea Dios y que pase lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, bueno, si va por aquí el engaño que quieren montar, va a ser espectacular. O sea, espectacular. Es que puede que no sea un engaño. O sea, mira, volviendo otra vez a... Hay una entrevista a Conchita, que es la vidente principal de Garabandal, donde le preguntan, eso está en YouTube, se puede buscar tranquilamente, ¿no? Y quiero decir, eso no está ni censurado ni nada, es decir, está ahí, está desde hace tiempo, y le hacen una entrevista y le preguntan, ¿y cómo es eso del aviso y tal? Y lo cuenta. Lo digo porque si alguien quiere buscarlo, pues lo puede... Y allí no te habla, o sea, te está diciendo, no, estoy parafraseando, ¿eh? Es decir, es una señal que se verá en el cielo, pero que no te hará daño, pero mucha gente se morirá del susto, te lo dicen otras palabras, ¿no? Bueno, y estás hablando también de una entrevista que esa debe ser de los años 70, principios de los 80, me imagino, ¿eh? A lo mejor medianos de los 80 como máximo. Y hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí de Bluebeam, nada de nada. Ya, bueno, o sea, puede ser. Sí, que es así. Luego, a ver, más detalles interesantes que dan en el libro. Dice, después del gran aviso tendremos un ejército en la Tierra, ¿no? Y dices, ¿un ejército de qué tienes después del gran aviso? ¿De zombies o de qué? ¿Sabes? Eso también, es decir, ahí hay... Mira, el tema profético tiene una característica general, y es que una visión, un vaticinio o una profecía, que viene a ser todo lo mismo, cuando se dice, cuando la dan, pues ni la entienden. O sea, el que la ve, mira, por ejemplo, en ese libro, en el de Sánchez de Toca, hay muchos videntes de Centro Europa, que por cierto, el general Sánchez de Toca trabajaba en inteligencia en la OTAN. O sea, que quiero decir que esta gente, de una u otra forma, se preocupa de ese tipo de cosas. Sabéis que hay muchos presidentes de gobierno que tienen su brujo particular a su servicio. O sea, que usan este tipo de cosas como una herramienta de trabajo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues la OTAN parece que hace lo mismo, o por lo menos que es decir, se preocupan de ese tipo de cuestiones. Claro, es decir, este Sánchez de Toca, pues hace un poco lo mismo, es decir, llega hasta definir, no él, sino recoge información. Además, el tío es doctor en historia, quiere decir que por lo menos el método científico, un estricto método histórico, de análisis histórico, lo usa además con toda precisión, y solo hace falta leer lo que dice para verlo, ¿no? Y hay gente que describe hasta las columnas invasoras cuando habla de la invasión de Europa por parte de Rusia, China y Turquía, ¿no? Define, o sea, pinta las columnas por dónde entran, hasta dónde llegan y qué es lo que ocurre, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo? Porque la gente que tiene esas visiones habla, por ejemplo, algunos, es decir, el que define la entrada a lo mejor no, pero otros sí, otros están viendo, por ejemplo, cepelines, o están viendo carros de combate, o están viendo trenes que no conocen, es decir, y no conocen y no pueden ni definir. O sea, ellos están viendo lo que están viendo, pero para ellos es algo inefable, no pueden explicarlo, claro, no pueden porque explicarlo. no conocen ese tipo de tecnología, ¿no? Luego también hacen alusiones que en el momento del aviso, de la revelación, mucha gente va a morir, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a ver sobrecogida por el aviso, y porque van a ver en un instante todos los pecados que han cometido en su vida o algo así, comentan. Sí. Entonces, el caso es que te dicen que mucha gente va a morir cuando se dé este gran aviso, ¿vale? Sí. Luego, también. Sí. No, comenta. Si quieres. Eso. A ver, mira, vamos a ver un poco. Nos vamos un poquito más atrás y vamos a ver en qué contexto está eso. O sea, tú imagínate que por una razón, por la que sea,
tú te vas a un planeta con una nave que te llevan allí, pam, y te dice, mira, tú eres el ecólogo planetario, como en Dune, ¿no? Y entonces tú te tienes que encargar de hacer que esto, pues, evolucione de alguna manera, es decir, evolucione en general, ¿no? Y tú llegas allí y hay un tipo de seres, claro, un tipo de seres que tienen un nivel. No tienen tu nivel, tienen otro nivel. Y entonces dices, bueno, a ver, esto, vale, primero, voy a meterles unas creencias por decir, para conducirlos de alguna forma, para enfocarlos, pero claro, no puedo enfocarlos científicamente. Quiero decir, a base de explicarles cosas científicas, ¿no? Entonces tienes que decirle, mira, o sea, le tienes que meter una creencia, un cuento para niños, ¿no? Una creencia simple que les sirva pues, para cogerse algo y a partir de ahí empezar a andar, ¿no? Y eso puede ser el tema de las religiones, sin más. Es decir, claro, tú coges una masa informe de borregos y dices, bueno, esto hay que cultivarlo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a meterles es una ideología. ¿Para qué? Pues para que puedan tener unos principios rectores. ¿Por qué? Pues porque si están a nivel de ser prácticamente caníbales, de matarse entre ellos a porrazos y tal, pues no puedes explicarles ética. Tienes que decirle, mira, o te portas bien o vendrá alguien y te castigará hasta el extremo que no te vas a imaginar, ¿no? Y ese sería un poco, quizás, el punto de partida que después nos trae hasta aquí. Es decir, hasta aquí nos queda una reminiscencia de todo eso que siendo, digamos que falso, o pudiendo ser falso, porque tampoco se trata de juzgar a nadie, no por ser falso es inútil. Sí. O sea... Mira, precisamente a esa misma conclusión he llegado yo cuando lees unos cuantos libros sagrados diferentes, el Talmud, el no sé qué, el no sé cuánto. Y dice, estos libros, porque hay muchas cosas que son buenas o que están escritas para que la gente haga las cosas bien. Luego te meten el cuento para que tú creas que eso lo ha dicho fulanito o que si no vas a ir al infierno. Vale, pero podríamos decir que es, a ver cómo lo diría, que es unos buenos consejos, pero adornados de cosas para gente que no los entendería si fueran solos, para que, no incluso que los entienda, pero que además se sienta empujado a cumplirlo. Dice, bueno, claro, si lo ha dicho Dios tendré que hacerlo y tal. En cambio, si esos consejos se los da otro, tú estás loco y tal. Entonces, sí, esa conclusión que has llegado tú, yo había llegado hace 20 o 30 años, yo digo, esto es una trampa, pero una trampa buena en muchos casos. Sí. Sí, sí, eso está claro. Es decir, porque no se... Eso, de hecho, fíjate, es decir, cuando tú tienes un nene pequeño, tienes un hijo y no le explicas, cuando está haciendo alguna cosa, alguna porquería, no le explicas la biología de la porquería que está haciendo, ni el posible tóxico que puede haber ahí, le dices, nene, caca, y ya está. Sí. Y ahí se termina la historia, ¿no? Y lo Es decir, entiende. Y lo entiende. Claro, claro, claro. Entonces, lo entiende y funciona. Es decir, ese Exacto. sistema funciona. Y esa es la cuestión. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahora? Pues ahora lo que puede ocurrir es que haya una mezcla de esa corriente que viene, es decir, todo ese influjo, eso está todo ahí presente en cada momento, ¿no? Y claro, cuando quieres sacar, digamos, cuando quieres leer la verdad científica de algo, pues tienes que desbrozarla. Y este libro, por ejemplo, esto más claro no puede ser bajo mi punto de vista. Es decir, ahí tiene una cantidad de parafernalia bestial. Pero eso es el recipiente, es el vehículo que hace que la medicina, entre comillas, llegue donde tiene que llegar. O sea, con otro tipo de recipiente, por ejemplo, eso no llega a los católicos. Estoy de acuerdo. Claro. Y con ese recipiente sí, es decir, es ideal, es un vehículo, es como la jeringuilla para la inyección, es decir, es lo que hace lo que facilita que al final el contenido llegue donde el que te la pone quiere que llegue. Otra cosa es que sea buena o no. Sí, otra cosa es que no debería llegar, pero que llega. Claro. Entonces, Vale. el tema del aviso, en concreto,
pues es una cosa, bajo mi punto de vista, bastante misteriosa. Pero si en un momento determinado, tú imagínate, o sea, imagínate, por ejemplo, que tú tienes, pues, un cultivo de personas, es decir, una granja humana, y en un momento determinado, pues les llega la hora, igual que aquí te llega la hora de hacer la mili y jurar bandera, pues en otro momento a lo mejor te llega la mili de que te suban la frecuencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, ¿qué pasa si tú de repente tuvieses un poquito, solo un poquito más de conciencia? Pues que te darías cuenta de que, por supuesto, de todas las bestiadas que has hecho tú, ya no porque sean pecado o porque tal, sino porque si de repente alguien te abriese un poquito más los ojos, ¿qué le pasaría a un médico ahora, por ejemplo, si alguien viniese y haciéndole un clic le abriese los ojos y de repente el tío se diese cuenta que se ha cargado a los que le ha inoculado lo que no debía, que se ha cargado a sus padres y a sus hijos, que se ha autosuicidado él mismo? Pues probablemente, es decir, si no morirse, por lo menos el berrinche que cogería sería cojonudo. Pero una parte importante de esa gente, de la gente, es decir, una consecuencia de incrementar la conciencia de alguna manera, ahí yo no entro en el método porque no lo sé, ¿no? Pero si eso se produjese, la consecuencia que tendría sería que mucha gente, de hecho, es que es decir, o se tiraría por un puente, o se pegaría un tiro, o cogería una depresión que no habría forma de sacarlo de ahí, o se moriría del susto de un infarto, ¿no? Quiero decir, es una consecuencia previsible de un incremento de conciencia hecho de alguna manera. Ya no digo yo que, sí, de alguna manera, pero si eso ocurriese, una de las consecuencias, bajo mi punto de vista, sería esa, ¿no? Y que la gente, pues eso. Vamos a dar más datos, si queréis, que queríamos hablar una hora y nos quedan 20 minutos. Voy a contar, ya haremos otro programa porque 1500 páginas. Vamos a ver en estas primeras 500 páginas. Yo animo a todo el mundo que esté escuchando esto a que lea y que nos comente, ¿no? Que si se ha encontrado alguna cosa más. Por ejemplo, vamos a ver. Hay una cosa tal cual, ¿no? En enero del 2012 avisan de intentos de guerra nuclear en el este. Bueno, pues yo creo que está clarísimo, ¿no? Que nos asustaron con que iba a haber una guerra nuclear en Ucrania. Hay guerra, de momento no es nuclear, pero eso es tal cual, ¿no? Hablan de que algo pasará en Italia y que es inevitable, que desencadenará los poderes globales en la Tierra. Y hablan que con eso que va a pasar en Italia va ligado a un levantamiento árabe que hará estallar los disturbios globales. O sea, cuando hablan de desencadenará los poderes globales en la Tierra, yo creo que los que estamos un poco metidos en esto, pues lo primero que se te viene a la cabeza es el gobierno único o dos gobiernos en el mundo y ya está, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, eso, mira, ahí me acaba de venir a la cabeza otro documento muy interesante, que son las cartas de Albert Pike a Giuseppe Mazzini. Albert Pike era un masón de alto grado americano y el Giuseppe Mazzini era el equivalente italiano. Y estamos hablando, si no recuerdo mal, si no lo sé exactamente, pero sería o sea, es de la época de la Guerra Civil Americana. Y entonces le mandó unas cartas, una carta en concreto, que decía cómo sería la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Tercera. La primera la clavó, la segunda la clavó y la tercera decía que sería una lucha de los pueblos del norte contra los del sur. Es decir, una lucha entre dos bandos. Entre dos culturas. Culturas, eso es. Eso es. Y que, bueno, que ahí se produciría pues una serie de cosas. Estamos en lo mismo. Estos eran masones, es decir, estos son los que escribían la agenda. Pero yo no sé hasta qué punto en 1800 uno puede escribir lo que va a pasar en 1914. O sea, por mucha capacidad literaria que tenga,
y por mucha capacidad de previsión y por mucha influencia, es decir, es que son del orden de 100 años antes, ¿eh? Curioso, muy curioso. Claro, y entonces eso, y estos, a ver, estos podían ser videntes también, o por lo menos uno de ellos, que es el que escribió las cartas, el Albert Pike, pero desde el otro punto de vista, porque estos eran satanistas. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, que quiero decir que se lo hubiesen podido decir de arriba, por llamarlo de alguna forma, o de fuera, pues sí, pero del otro bando. Bueno, otro apunte, Sí, pero, que mires el Dime. bando que mires, el futuro es el mismo. Si lo miras desde un lado como del otro, que luego habría que saber quién es el bueno y quién es el malo. Porque claro, que te hayan dicho, estos son los buenos y estos son los malos. Bueno, ya, eso dependerá de quién te lo haya dicho, claro. Claro, no, y todavía más, habría que saber si hay bueno y malo. Y después ponerles la etiqueta de decir, bueno, pues sí hay bueno y el bueno eres tú. Sí, pero es que puede que eso no sea así. Ya. Sí, porque eso ahí vamos otra vez a lo que alguna vez hemos comentado. Si tú coges un ecosistema y el ecosistema, mira, ahora mismo acabo de ver, es un dato curioso, acabo de ver una balsa con una culebra y un montón de ranas pequeñitas, es decir, tendrían como 1,5 centímetros. Bueno, pues eso es un ecosistema en funcionamiento. Claro, desde el punto de vista de las ranas, la culebra es la leche de lo malo, ¿no? Pero es un ecosistema, es decir, desde el punto de vista de la balsa como ecosistema, eso funciona perfectamente, porque si no, la pobre balsa tendría medio metro de ranas unas encima de otras y no se las comiese nadie. Joder. Y claro, y así todo. Eso suena... Sí. Gurdjieff, Cualquier especie necesita un depredador. Y como ejemplo tenemos que la especie humana que se ha librado del depredador con trucos y tecnología, pues así va de mal. O sea, ¿por qué? Porque necesita un depredador. sí. Eso hay un filósofo místico, en fin, un personaje también curiosísimo, que es Gurdjieff. Gurdjieff decía que hay hay un sistema de 3 fuerzas que le llamaba la activa, la pasiva y la neutralizante, y decía que si no hubiese una fuerza destructiva, el océano estaría rebosante de peces. Pero claro, hay que verlo, eso hay que visualizarlo, es decir, hay que ver el océano con el agua abajo y un montón enorme de peces encima. O sea, una manta de peces de muchos kilómetros de altura, porque claro, si no se los come nadie, si nadie los destruye, pues eso no podría ser. Sí, un ejemplo que se entiende mejor es el de las polillas. Porque la gente dice, bueno, ¿por qué se han creado las polillas? Pues porque si no hubiera polillas, en el mundo habría 30 metros de espesor de lana. De toda la lana que se ha ido haciendo, los animales, los pelos y todo eso, si no hubiera unas polillas que se lo comen y abonan la tierra con sus excrementos, pues eso, habría 30 metros de espesor de lana. Entonces, como eso no puede ser, la polilla es absolutamente necesaria. Todo, claro. Exacto. Si la muerte, que es un tabú, que también sirve para controlar al personal, diciendo, hay que salvarle la vida, hay que salvarle la vida. Bueno, pues si la muerte no existiese, aquí donde estoy yo ahora, estarían desde los cromañones hasta los romanos, pasando por los árabes, antes los íberos. Además ya no cabría. No, y así estoy yo solo tan ancho en una habitación enorme. Esa es la cosa. O sea, que esa fuerza destructiva tiene que existir, ¿no? La gente cuando habla pues habrá planetas que son inmortales. Bueno, ten en cuenta que los sitios donde sean inmortales no pueden tener hijos. O sea que o coge una cosa o la otra, las dos a la vez. Claro. Bueno, más cosas. Esta es muy buena. Lo dicen así de claro, que antes del Gran Aviso, el Papa Benedicto habrá dejado el Vaticano. Luego explican, en una primera alusión dicen que lo habrá dejado y luego más adelante, o sea, digamos, más adelante en el libro, a lo mejor 100 páginas o 200 páginas después, en una revelación posterior, que a lo mejor eran 4 o 5 meses después, especifican que será expulsado del Vaticano. Y líderes mundiales serán asesinados. Joder, sí. más
más claro y con más detalles no se puede hablar. Esto veremos si pasa o no. Entonces, Bueno, si vemos que pasa, que el Papa le expulsan y al mismo tiempo se asesina a líderes mundiales, significa que estamos cerca del gran aviso. sí, de hecho, o sea, lo de Benedicto lo clavaron y lo de los líderes mundiales ya ha habido, o sea, de hecho, con esta movida ha habido 3 presidentes asesinados, si no recuerdo mal, fueron Uganda, Tanzania y Haití, si no recuerdo mal, pero Sí, bueno, sí. da lo mismo. Que los 3 eran reticentes al bicho volador, sí. Exacto. Pero no está casualidades. Ya, pero lo que dice el libro que no estamos lejos del gran aviso, supuestamente. No, pero yo no creo que esos 3 fuesen los que a los que se refiere el libro. Es decir, eso, bajo mi punto de vista, eso todavía no ha pasado. O sea, Sí, porque, tanto ahí... Porque Saddam Hussein y Gaddafi no serán, no entran. No, yo creo que no. Yo, tal como yo lo entiendo, es decir, lo que se refiere ahí es a algo. Es decir, es a cargarse un líder que tiene que ser un líder occidental importante. Bueno, también puede ser oriental importante, pero tiene que ser uno de los grandes conocidos, ¿no? Y lo que viene a decir es que Trump a partir de ahí... mucho, igual empiezan con ¿Quién? Trump. Bueno, puede ser. No, digo yo, que está poniendo impertinente y tal, diciendo verdades y a lo mejor empiezan por él. Están intentando callarlo, metiéndole pleitos y tal, pero si no lo consiguen, porque tiene buenos abogados, pues entonces dirán, bueno, pues habrá que ir ya a lo bruto. Pues es posible. Hay otra es cosa posible. Hay otra cosa que sí que avisan y que ha ocurrido, además esta es clarísima, avisan en el 2012 que va a haber, se va a producir la legalización del aborto en Irlanda, cosa que ha ocurrido en el 2018. Y bueno, y dicen que desde que si eso ocurriera al final, como ha ocurrido, pues que Irlanda pues sería como un país olvidado y que nadie salvará a Irlanda por haber legalizado el aborto. Pero joder, eso es, es irrefutable. Lo avisan y ha ocurrido. Sí. Y no era demasiado probable. ¿Vale? Otra cosa que avisa y dice que los judíos van a sufrir la mayor abominación, con estas palabras, desde el Holocausto. ¿Vale? De momento no ha pasado nada, pero lo avisan. También hablan de una guerra nuclear que involucra a Irán y que esa guerra nuclear que involucra a Irán será justo antes del gran aviso. También hablan de... La verdad es que da muchos detalles, pero es lo que comento, que si alguien se aventura a leer el libro, no se crea que es que te pones a leer y va un detalle detrás de otro. No, que es que te tienes que tragar 20 páginas para encontrar el detalle, ¿sabes? Eso, si esto lo va a escuchar alguien, yo le daría un consejo. A ti no, porque ya sé, tú eres masoquista, ya me lo has demostrado, y entonces te puedes leer el libro de 1500 o de 2500 páginas, da lo mismo. Pero yo a la gente, vamos a llamar normal, lo que aconsejaría es que, como eso es un PDF, que además se puede descargar cualquiera de internet, que no está, o sea, ni hay que comprarlo ni hay que buscarlo mucho, está ahí. Eso es. Pues yo lo que le aconsejaría es que en el buscador del PDF pusiese palabras clave. Porque, por ejemplo, si tú pones guerra y le das a buscar como palabra clave, te va a salir, pues a lo mejor 40 o 50 entradas, entre ellas te va a aparecer Irán, las menciones a Irán. Si pones hambre, pues te van a aparecer las entradas que hay a los consejos que da, que parece que sea un prepper, compren alimentos, hagan acopio de alimentos, compren semillas porque después no podrán comprarlas y tal. Y te da una serie de consejos que son los consejos básicos que vas a encontrar en cualquier página de preparacionismo, ¿no? Si pones, pues ya ni te digo, es decir, eso ya se ha cumplido
yo diría que todo o casi todo, menos el final de los efectos, se ha cumplido al pie de la letra. Es decir, eso para mí es lo más característico. Pero quiero decir que con media docena de palabras que pongas en el buscador del PDF y después te leas las entradas, te ahorras toda la verborrea católica y bueno, te la ahorras. Pero alguien se tiene que leer todo para que no se escape nada. No, bueno, ya, pero por eso. Pero bueno, ahora es como lo de las polillas. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos. Luego, ahora, con lo que estamos hablando, pues por ejemplo, si buscáis Inglaterra, pues leeréis que prohibirá la oración pública. Bueno, hostia, eso ya ha pasado. Eso ha pasado también, sí. ¿Ha pasado ya? Sí. Sí. Aquí en España también. Aquí en España han multado gente por ponerse a rezar delante de un sitio donde hacen abortos. Sí. No, aquí los han multado, en Inglaterra los han detenido. Sí, ya, por eso digo que eso ya ha pasado, eso ya, ponlo en el pasado ya, no en el futuro. Sí, eso, márcalo como profecía cumplida. Vaya. Y también interesante, que esto el señor J nos va a comentar seguro, dicen que el ayuno es importante, un día a la semana. O sea, como que cuando dicen esto, como diciendo que esto lo tienes que hacer sí o sí, porque tu cuerpo lo va a necesitar. Ayunar un día a la semana. Bueno, yo ayuno más de un día, porque yo nunca he hecho un día de ayuno, pero todos los días hago 16 horas de ayuno, que son 2/3 del día. Por lo tanto, de 7 días, como hago 2/3 de cada día, pues serían, no sé, lo menos 4 de ayuno en total, cada semana, o sea que no hay problema. Si mal recuerdo, no especifican si tiene que ser seguido o tal. Ya. Yo diría que da a entender un día seguido, ¿vale? Sí, Pero bueno. esto, ¿para qué puede ser, Jota? Bueno, a ver, sí, es muy sencillo. El ayuno sirve para la mejor propiedad o la mejor ventaja de un ayuno es que el cuerpo tenga tiempo de limpiar, porque las personas que comen 5 veces al día, su cuerpo tiene 3 comidas atrasadas todavía que no ha terminado de digerir. Y antes de acabar eso le meten otra y no puede limpiar. No puede limpiar porque, claro, tiene primero que digerir lo que hay dentro y luego limpiar. Entonces, claro, la limpieza es muy importante porque cuando vengan intoxicaciones, sean naturales o preparadas o todo eso, si el cuerpo está limpio, podrá soportar más cantidad de tóxicos. Si el cuerpo ya está hasta el cuello de tóxicos, entonces con una gotita ya desborda el vaso y te mueres. Entonces sí, el ayuno es importante, todos los líderes religiosos buenos lo han hecho, pero han hecho el ayuno de 40 días, como es natural. Luego, por supuesto, los libros sagrados, eso lo han reconvertido, porque decir a los feligreses que tienen que ayunar 40 días al año, se pierde toda la... No es que pierdes unos cuantos clientes, no, los pierdes todos. Entonces eso los católicos lo dejaron no comiendo carne los viernes de Cuaresma, pero luego era demasiado pesado y entonces instituyeron la bula para que pagando ya pudieras hacer el bestia. Y luego está el Ramadán, que también lo mismo, el libro sagrado tal, que dice que no hay que comer en tantos días. Y entonces ellos dicen, bueno, bien, durante tantos días no vamos a comer, pero de la noche no ha dicho nada. O sea, confunden la palabra día como cuando está el sol fuera, la intercambian por la de día de 24 horas. Y entonces, gracias a eso, hacen el Ramadán y comiendo como bestias, pero de noche. O sea, todos han hecho el truco para no hacer el ayuno, pero sigue siendo bueno. Y ya para terminar con el ayuno, el pueblo más sano y que más longevo son los unzas.
y los unzas, aparte de que no tienen teléfonos móviles y viven a una altura muy grande y beben agua destilada por el deshielo de los glaciares, aparte de todas esas tonterías que son buenas para la salud, resulta que también todos los años hacen un mes de ayuno. Pero estos es a la fuerza, porque no hay comida. O sea, se acaba toda la comida todos los años, se comen hasta los huesos de los albaricoques, se lo comen también, y ya se acaba toda la comida. Y hasta que no empieza a brotar el trigo verde, con eso rompen el ayuno. Pero están un mes más o menos que no comen nada porque no hay. Beben agua destilada de glaciar y ya está. Y claro, ya de 100 años, prácticamente todos tienen más de 100 años y no hay problema. Y por supuesto a los 100 años van con un saco de 50 kilos cargados por unas laderas de estas que como te resbales el pie te mata. Bueno, para el primer coloquio no está mal, yo creo, ¿no? Yo creo que Sí, Jota, pondrás el enlace para que la gente pueda descargarse el libro. Como dice Mac, sí. Lo tenéis fácil con el buscador, en PDF con el buscador, bueno, y un poco animar a la gente a ver si encuentra más revelaciones o más indicaciones en el libro. Mira, hay una fantástica que es muy interesante también, que habla de una moneda para controlar al mundo. Mira, Sí. si en la entrada pones moneda, vas a llegar a un sistema monetario mundial que, bueno, pero estamos hablando de 2010, ¿eh? Es decir, en 2010 nadie había, por lo menos que yo sepa, el proyecto a lo mejor lo podrían tener, pero lo de las CBDC no, yo no lo había oído. No, la idea me imagino que en estaba 2010... de antes, pero no estaba todavía ya... Sí, ya, bueno, sí. Pues ahí también lo explica muy claramente. Si pones moneda, pues vas a ver eso, que vas a ver vas a ver la Agenda 2030. O sea, es que es el colmo. Mac, dejamos algo para la segunda entrega, Sí, ¿vale? sí, no, Venga. Sí. Bien, pues los que hayáis llegado hasta aquí y os habéis tragado la hora entera, aquí los amigos están dispuestos a hacer segundas y terceras partes. Espero que vosotros me digáis si también sois capaces de volverlos a mirar enteras. Espero vuestros comentarios. Hasta la próxima.